Hola a todos, qué bueno poder estar reunidos nuevamente, compartir a través de este espacio. Es para mí de gran alegría poder estar hoy compartiendo con ustedes un poco de lo que nos une, de lo que nos apasiona, de lo que más quizás en su corazón y en el mío está, que es agradar a Dios. Y para eso quiero que hoy pudiéramos compartir un poco acerca del tema que hemos venido hablando todo este tiempo, acerca de la disposición, del crecimiento precisamente. Y quiero que hablemos un poco acerca de esas dos, de ese crecimiento, pero en cuanto a la disposición. Y quiero que por favor me pueda acompañar a la segunda carta de Corintios, en el capítulo 5, y vamos a leer del versículo 15 al versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 5, del 15 al 18. Dice la Biblia: y por todos murió, haciendo referencia a Jesús, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y de aquí todas son hechas nuevas. Y todo lo que proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aquí hay un texto que es muy conocido, que es el versículo 17, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Creo que todos en algún momento han escuchado este texto, y si no lo han escuchado, este texto marca un principio muy grande dentro de una vida antigua y una nueva vida en Cristo, porque dice que todas las cosas son hechas nuevas. Cuando habla de que todas las cosas son hechas nuevas, está hablando que la manera en la que miro a las demás personas ahora es una nueva manera, la manera en la que actúo ahora es una nueva manera, la manera en la que hablo, en la que pienso, la manera incluso, dice el texto, en cómo miro a Jesús ahora es nueva, porque ahora no miro como el que simplemente habla la historia del Dios desconocido, del que todo el mundo habla, incluso del Dios de la religión. No, ahora cuando hay un verdadero nuevo nacimiento, hay una nueva imagen de Jesús, que es el Salvador. Y entonces cuando miramos aquí acerca del crecimiento y de la disposición y miramos este texto, quiero compartirles la importancia del crecimiento, la importancia de la disposición para poder crecer. Y cuando hablamos de disposición, estamos hablando de una vivencia total. Yo no puedo aspirar quizás a crecer estando dispuesto únicamente cuando las cosas marchan bien, cuando estoy de buen ánimo, cuando tengo un buen trabajo, cuando tengo dinero, cuando todo es color de rosa y ahí digo estoy dispuesto a servir. No. O al contrario, muchas personas dicen ahora sí voy a servir y voy a estar por a ver si se solucionan los problemas, porque esto nada que se arregla. Y aquí cuando me está hablando de que cuando yo acepto a Cristo, ¿sí?, soy una nueva criatura, todas las cosas son hechas nuevas. También es la disposición y la manera en la que yo miro tiene que ser permanente hacia un cambio, ¿sí? Y aquí la disposición juega un papel importante, porque es la disposición la que genera en mí el crecimiento. Si hablamos de un niño, no sé si quizás en su caso sea un hijo, un hermano, un sobrino, un familiar, creo que todos tenemos relación en algún momento con un niño, y el niño, en la medida en la que crece, ¿sí?, lo ideal sería que tuviera nuevos conocimientos, nuevos hábitos, nuevas maneras de comportarse, y muchísimas otras características, cualidades, pero al final es el niño el que decide y su disposición de poder aprender. Cuando vemos que una persona no es dispuesta, un niño no es dispuesto, simplemente lo que decimos es que es una persona terca, ¿cierto? Porque no hace caso, porque no obedece, porque no está dispuesto a recibir un consejo. Y aquí la disposición entonces juega un papel importante para poder decir que el niño está creciendo. Y el crecimiento y la disposición dependen totalmente de mí. Cristo hizo su parte al morir
por mí y dar salvación, al dejar su palabra para que yo la escudriñe, para que yo vaya y examine todos los días, para que yo pueda alimentar mi vida, ¿sí? Y el anhelo de las cosas de Él, sus pensamientos hacia mí son pensamientos de bien, dice la Biblia. Y entonces queda mi parte, que es corresponder con disposición, diciendo, ok, aquí levanto la mano, ¿qué toca hacer? ¿Qué toca cambiar? Quizás esto no me gusta, pero estoy dispuesto. Así que la disposición juega un papel importante y es un buen momento para que nos examinemos y podamos pensar qué tan dispuestos hemos estado en todo este tiempo, quizás en el que usted lleva conociendo a Jesús, o que quizás está deseoso de conocerle. Es bueno pensar qué tan dispuesto he estado yo y qué tan dispuesto quiero estar, porque es ese crecimiento, es esa disposición la que me lleva al crecimiento. Y esa disposición ciertamente glorifica a Dios. Aquí nos habla en el texto que estamos leyendo que las cosas, que en la manera en la que vemos las personas, la manera en la que vemos a Cristo cambia, nuestra vida cambia, ¿sí? Ahora hay cosas nuevas y que gracias a Cristo tenemos una reconciliación con el Padre. Así que todo esto nos habla también de que en medio de la disposición glorificamos a Dios, pero quiero que pudiéramos mirar en cómo glorificamos a Dios a través también de esa disposición, ¿sí? Y el primer paso que nosotros dimos cuando aceptamos, o cuando quizás alguno fue y dijo definitivamente ya no puedo más y necesito un Salvador, necesito a Jesús. El primer paso y la primera vez quizás en la que glorificamos a Dios es cuando nosotros aceptamos a Jesús como Salvador, ¿sí? Y esto requiere directamente una disposición suya, mía, de decir no puedo más y necesito ayuda de Él. Así que si quizás usted ya ha aceptado al Señor Jesús en su corazón, pues hizo bien, porque empezó a glorificar a Dios allí cuando se arrepintió y cuando dijo no puedo más. Pero si usted quizás no lo ha hecho, o quizás siente que es necesario reconciliarse con Dios, es a través de la confesión de que Jesús es nuestro Salvador, ¿sí?, que nosotros podemos ciertamente empezar a glorificar a Dios. Así que es una invitación también para aquellas personas que no se han acercado a Jesús, que quizás nos estén viendo, pero que dicen me gusta y ya, ¿sí? Pues hay una invitación, y es que hay una manera de glorificar a Dios, y es yendo a Él diciéndole perdona mis pecados, sé que soy pecador, necesito de ti, te acepto como Salvador, perdona mis pecados y quiero empezar a vivir bajo una nueva vida, bajo esa vida que está escrita y guiada bajo la palabra de Dios. Así que allí glorificamos a Dios cuando tomamos esa actitud de disposición de rendir nuestra vida a Él, pero también en medio de la disposición glorificamos a Dios cuando empezamos a alinearnos a lo que está escrito en la Biblia. Tenemos hábitos que ciertamente no le agradan a Dios, tenemos maneras de hablar, reacciones ante los demás que no agradan a Dios, y todos estamos en un constante cambio, ¿sí? Todos estamos conociendo su palabra, todos estamos anhelando que hayan cambios en nosotros, porque hay cosas que sabemos que están mal, y en la medida en la que yo esté dispuesto a alinearme a su palabra, eso también glorifica a Dios, porque estamos diciendo quiero menguar para que tú crezcas, quiero que lo que en mí hay, que quizás es por la manera en la que me educaron, es quizás por mi propia condición, ¿sí? La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, todos tendemos a hacer el mal. Entonces, cuando usted y yo estamos dispuestos a obedecer, ¿sí?, a conocer, a dejarnos transformar por lo que está escrito en la Biblia, por lo que Dios habla a través de su palabra, eso también glorifica a Dios y es una muestra de crecimiento, ¿sí? Cuando usted se quita la armadura, se quita la máscara y dice, ok, enséñame, porque definitivamente sé y he entendido que a mi manera no es a tu manera, ¿sí? Entonces es muy interesante y es muy bueno que usted y yo podamos cada día alinearnos a lo que está aquí, porque definitivamente eso genera crecimiento y glorifica a Dios. Quien no lo hace, quien solamente se satisface en conocer y en decir, este texto es grandísimo y Dios me ha hablado
y mire lo que descubrí, mire lo que leí, pero no lo lleva a un cambio y no busca alinearse, simplemente se está llenando de conocimiento y el conocimiento envanece y en algún momento no va a servir. Lo que sirve es el conocimiento acompañado de esa transformación, ¿sí? Que es lo que también estamos hablando también del crecimiento. ¿Cómo glorifica a Dios? Pues cuando nos alineamos. Y por último, también glorificamos a Dios en medio de esa disposición cuando nosotros confesamos nuestros pecados, cuando nosotros nos podemos acercar a Dios con arrepentimiento y con sinceridad a decirle que hemos pecado. Muchas personas creen que quienes conocen a Jesús, quienes dicen ser cristianos, no pecan, y están equivocados porque seguimos teniendo una naturaleza humana, carnal, que tiende a hacer el mal. Pero aquí es muy importante que podamos aplicar lo que dice la palabra, que si confesamos nuestros pecados, ciertamente Él va a tener misericordia de nosotros y nos apartamos de ese pecado. Él es un Dios perdonador y Él murió por nuestros pecados pasados, presentes, futuros. Él ya lo sabía, pero anhela que nosotros confesemos y podamos realmente sincerarnos de todo lo que hemos hecho, pero tener un cambio. Así que fíjense los beneficios y la manera en la que glorificamos a Dios cuando estamos dispuestos, cuando tenemos esa disposición porque queremos crecer, ¿sí? Entonces, hemos hablado que ciertamente el vivir, el tener una nueva vida lleva a que tenga una disposición ahora que también glorifica a Dios para tres cosas. Aceptarlo a Él como Salvador, ahí lo glorificamos. Cuando nos alineamos a su palabra, lo que está escrito, a hacer su voluntad, pero también cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Y todo esto tiene que ver con disposición y crecimiento. Así que hay una invitación muy clara el día de hoy, y es que usted y yo podamos ir a la presencia de Dios, podamos decirle: Dios, ayúdame realmente a no ser un cristiano que únicamente que se llama cristiano porque va a la iglesia, porque asiste a un grupo, incluso porque lee la Biblia, ¿sí? Sino que esa lectura trascienda, traspase y haga efecto en nuestra vida. Es un buen momento para que usted y yo podamos reflexionar, meditar en qué cosas que ya sabemos aquí no hemos bajado aquí y necesitamos realmente transformarlas para agradar a Dios, para glorificar a Dios. Y vamos a tener crecimiento. Es uno de los propósitos, crecer, llegar a la semejanza de Cristo. ¿Por qué no oramos un momento y le pedimos a Dios que sea Él colocando en nosotros el querer como el hacer y colocando en nosotros esa disposición para cada día hacer las cosas mejor? Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Tu palabra ciertamente es verdad y nos habla de cómo es de trascendental, de radical lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. ¿Y qué pasa cuando te aceptamos? Ciertamente tenemos una nueva vida, somos nuevas criaturas, todas las cosas viejas quedaron allá atrás, toda nuestra vieja manera de vivir quedó atrás y somos totalmente nuevos en ti. Pero oramos, Señor, para que cada día podamos nosotros estar dispuestos a, por amor, crecer, a tener disposición, a abandonar los malos hábitos,